Tiempo para Ecodespierta en este Castilla-La Mancha, hoy en Radio Castilla-La Mancha, este tiempo de radio en el que le dedicamos unos minutitos a hablar del cambio climático. Y tras el paso de esta dana, miles de viviendas han quedado completamente arrasadas por el agua, como estamos viendo. El urbanismo de nuestras ciudades y municipios vuelve a estar una vez más en el punto de mira. Ana Sevilla, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y hoy vemos más detalle, ¿verdad?, del asunto. Bueno, pues a ver, lo primero que queremos resaltar es que esta dana ha sido extraordinaria. Pocas veces ha llovido como en esta ocasión. Con esto no queremos decir que el urbanismo haya sido el principal problema, ni mucho menos, pero sí que ha sido pues un problema más de esa cadena de fallos. Es un problema que, aunque no lo creamos, Fernando, viene muy de largo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, seguro que muchos de ustedes que nos escuchan habitan en zona inundable y ni siquiera lo saben. Y tienes datos que lo demuestran, ¿no? Sí. Además, datos bastante llamativos. En España, para que se hagan una idea, existen más de 26.000 kilómetros de tramos de ríos con zonas inundables. Son muchísimos kilómetros, pero ojo, porque son más las personas que habitan en estas zonas. Se calcula que cerca de 3 millones de españoles viven en una zona con riesgo alto de inundación. Esto supondría más o menos casi cerca o incluso un poquito más del 5% de toda la población española. Es más, hay un ranking ya de comunidades autónomas con mayor riesgo de inundación. En primer lugar está Murcia, un dato que me sorprendió, la verdad. En el quinto lugar estaría la Comunidad Valenciana. Nosotros, como Castilla-La Mancha, estamos en el 10º lugar y en el último está Madrid. Hay una noticia además en cmmedia.es, en nuestra web, donde además lo podemos ver esta noticia con un mayor detalle. Y bueno, ¿qué podemos hacer para saber si nuestra casa está en una zona inundable? Pues bueno, seguro que muchos no lo saben, pero se puede consultar. Hay mapas de riesgos que ofrece la web del Ministerio de Transición Ecológica. Si se meten, bueno, pueden verlo con un poquito más de detalle. Se puede buscar nuestro pueblo, nuestro barrio, incluso exactamente nuestra calle. Lo hemos estado mirando además nosotros con detalle y efectivamente pues estas zonas que han sufrido estas tremendas inundaciones aparecen ahí marcadas, al igual que hemos visto pues también en ese color amarillo que verán si lo buscan, pues muchas zonas de nuestra comunidad que años atrás también han vivido el lado más crudo de otras danas. En esta página además no solo se puede ver si la zona es inundable o no, sino también la probabilidad de que llegue una avenida de agua en un retorno de unos 500, 150 o 10 años. Pues nada, de consulta obligatoria, sin duda. El problema del urbanismo, a ver, esto viene de lejos, ¿no? Sí. Además, algunos estudios lo estiman sobre todo sobre los años 60, que es cuando empezamos a edificar mucho más. Entonces se podía edificar en cualquier parte. No fue, de hecho, hasta 2015, cuando la última ley del suelo obligó a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos del país, a elaborar un informe de inundabilidad con mapas de riesgo, y entonces es cuando ya sí se comenzó a declarar esas zonas no urbanizables. Pero claro, ¿qué ha ocurrido en todo este periodo comprendido en todos estos años donde no había una normativa clara, digamos? Pues que las viviendas han ido colonizando poco a poco ramblas, barrancos, y han dejado a los ríos sin espacio para evacuar en el momento de crecidas, como pues precisamente hemos visto durante los últimos días. Y además es que este problema va a más porque muchos de estos pequeños municipios ni siquiera han llegado a renovar esa ordenanza, o sea que aún así existen después de años planes que siguen sin contemplar estos riesgos. ¿Pero qué vienen a decir estos planes? Entonces, pues es bastante interesante si le podemos echar un vistazo, porque bueno, todos sabemos que dentro de los municipios existen zonas más peligrosas que otras. Ya saben que hay zonas específicas en las que esas avenidas de agua, lo hemos visto en imágenes durante esta semana, son más frecuentes, pero vienen además con una mayor profundidad y una mayor velocidad, sobre todo del agua. Estas zonas deberían ser conocidas como zonas rojas de peligro alto y, por supuesto, todos deberíamos saber si nos encontramos en una de estas zonas. ¿Y qué se aconseja en estos lugares? Bueno, pues se aconseja principalmente edificar pistas verdes, por ejemplo, parques, pistas de polideportivos, es decir, zonas de no residencia. Y luego además esta ley también lo que ofrece es zonas naranjas, digamos, donde existe el riesgo, pero no es tan extremo como en estas zonas en las que hablamos. Ahí sí que se podría edificar, pero evitando siempre habitáculos subterráneos y plantas bajas. De esta manera, bueno, pues podríamos evitar una tragedia como la vivida, teniendo siempre en cuenta que la zona habitable debería de estar en esa segunda planta. Además, los expertos, ojo, dicen que hay otro
otro problema, y son los encauzamientos de hormigón, que lo están diciendo estos días en los medios, crean esa sensación, aseguran, de falsa seguridad. Y además, no solo eso, es que estos cauces modificados o alfatados, seguro que muchos tienen esa imagen, porque, por ejemplo, en mi municipio, en mi pueblo, existe uno de ellos, pues llegan a ejercer, digamos, de tobogán. La corriente de agua coge una mayor velocidad, esto hace que llegue con una mayor virulencia a los núcleos urbanos, y además la falta de vegetación también impide frenar ese rápido curso del agua y sobre todo impide que el agua vaya filtrando en el terreno. Precisamente es un tema que ya abordamos en su día, hace un año, en Ecodespierta, en la sección que tenemos dentro de la televisión. Hablábamos para ello con Raúl Urquiaga, él es investigador de la Cátedra del Tajo y nos hablaba sobre algunos de estos problemas. Así que, bueno, yo creo que vamos más a que nunca... porque sí, hoy está más que de plena actualidad este asunto. Raúl Urquiaga, investigador de la Cátedra del Tajo. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, Raúl, sabemos que esta dana ha sido extraordinaria, insistimos en que ha llovido 3 veces más que en las anteriores, pero bueno, es, yo creo, pregunta obligada. ¿Ha vuelto a fallar la infraestructura de nuestros ríos o ha sido verdaderamente la dimensión de esta dana? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta la dimensión desconocida de esta dana, que, bueno, a los niveles en los que ha llovido, esos más de 600 litros por metro cuadrado en 24 horas, que han provocado caudales de 2.200 metros cúbicos por segundo por la Rambla de Pollo, es decir, el caudal, 5 veces más el caudal que lleva el río Ebro a su paso por Zaragoza, pues eso, no hay una obra hidráulica que pueda frenar esta situación, ¿no? Con esto tenemos que tener claro que nos enfrentamos a una situación que cada vez vemos que es más normal. Estamos en un nuevo escenario climático en la península ibérica y tenemos que ver que esto que está ocurriendo ahora, o que lleva ocurriendo ya desde algunos años y cada año estamos teniendo episodios en distintos puntos de la península ibérica como este, pues va a ser la nueva normalidad, ¿no? Por decirlo en términos más actuales, ¿no? Y por tanto hay que hacer una reflexión sobre las infraestructuras hidráulicas que tenemos. Como decía Ana, pues son infraestructuras que se han visto que no sirven, ¿no? Y que esta dana demuestran que no sirven. La dana que sufrimos en Toledo y en Castilla-La Mancha el año pasado se vieron que no sirvieron, y que además lo que hacen es incrementar el riesgo, dan esa falsa seguridad que hace que se estén invadiendo todavía más las llanuras de inundación y por tanto aumenta el riesgo y lo que generan, pues es, como comentaba Ana, una mayor velocidad del agua, una mayor fuerza del agua, un aumento de cota en los caudales del río, que cuando desborda pues llega todavía en unas situaciones mucho peor a las poblaciones. Ya hablábamos antes de esa ley del suelo. ¿Tenemos la suficiente normativa como para solventar ese problema de urbanismo o evitar al menos tragedias como esta? Pues desde nuestro punto de vista no contamos con ello, ¿no? Son normativas que están adaptadas, como decía, a situaciones climáticas anteriores, ¿no? Hemos visto en esta dana que hemos vivido en este mes que no, o sea, que cualquier vivienda que esté en una zona inundable es vulnerable y por tanto no puede haber viviendas, no puede haber construcciones de riesgo, no se pueden dar actividades y usos de riesgo en zonas inundables. A lo que hay que atender es a dar espacio al río y a evitar que existan este tipo de situaciones, ¿no? La normativa actual, pues desde nuestro punto de vista, deja abierta la mano a seguir construyendo en las zonas inundables y el principio de precaución, desde nuestro punto de vista, debe ser lo que guíe de ahora en adelante en todo el urbanismo. Estamos viendo en algunas situaciones, en algunos de los pueblos afectados de la dana, cómo están pidiendo la reconstrucción de viviendas que se las ha llevado literalmente la avenida. No se puede reconstruir esas viviendas, se tienen que llevar esas viviendas a otro lado en las que la situación de peligro no pueda darse. Raúl, además estos días, bueno, está en el ojo del huracán, digamos, la Confederación Hidrográfica. Nos gustaría saber que en caso de desbordamiento de río como esta vez, ¿qué protocolo se sigue y cómo se debería de informar a la población?
Bueno, a ver, la Confederación Hidrográfica, las confederaciones hidrográficas emiten datos en relación a los caudales y a las precipitaciones que se están realizando. Y por tanto, su función no es emitir alarmas a la población. Además, ofrecen datos que están a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana, y es desde los servicios de emergencias y protección civil, cuyas competencias están en las comunidades autónomas, quien tienen que hacer uso de esos datos y, por tanto, de alertar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, ¿no? Todo con una celeridad y una precisión que son vitales, como hemos visto estos días, para que se minimicen los daños en la población y en los bienes, ¿no? Uh-huh. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es redefinir los protocolos en estas situaciones de alarma, ¿no? Tener bien claro que en una situación, cuando AEMET emite una alerta roja, pues los servicios de emergencias y protección civil de las comunidades autónomas se establezcan mecanismos automáticos para informar a la población de lo que tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, pues, tiene que ir de la mano de una comunicación veraz por parte de los medios de comunicación, tiene que ir de la mano de una mayor educación de la población. La población tiene que saber, como decía Ana al principio, que vive en zonas inundables, ¿no? Claro. El que tenga una vivienda en una zona inundable tiene que saber que su vivienda está en esa situación, uh-huh. que está en una situación, por tanto, de riesgo, y ante una situación de alerta, pues tiene que saber cómo comportarse, claro. No irse a un sitio más seguro, a una segunda planta, una tercera planta, no coger el coche, etcétera, etcétera. Una mayor pedagogía, sin duda, con todo esto. Exactamente. Raúl Urquiaga, investigador de la Cátedra del Tajo, gracias por estar esta mañana aquí en Radio Castilla-La Mancha. Buen día. Pues gracias a vosotros. Hasta luego. Ana Sevilla, gracias. Gracias a vosotros también. Hasta luego.